Muy buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a comenzar el día de hoy compartiendo la palabra una semana más, agradeciendo que Dios está aquí con, con nosotros y que nos ha sustentado hasta este momento, que nos ha brindado la paz y la tranquilidad para salir adelante. Hay que darle muchas gracias a Dios por lo mismo. Y bueno, pues aquí un gusto comenzar nuevamente a compartir esta palabra que es muy importante y muy gratificante. Vámonos a Salmo capítulo 20. En esta ocasión tenemos un salmo, un capítulo corto, pero sin dejar a un lado todas las enseñanzas que esto nos genera. Es muy importante retomar. Y bueno, Salmos capítulo 20 dice así: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre de Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda, Jehová, todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Y bueno, pues esta palabra hace referencia a las maravillas que hace Dios con quienes lo están buscando. Hay que recordar que muchas veces nos enseñan en el mundo pues que Dios está con todas las personas. Luego, entre las personas que siguen falsas doctrinas, nos enseñan que Dios está cuando diezmas o cuando das pactos, ofrendas o primicias y todos estos costos fantasma. Entonces, Dios está primeramente de acuerdo a su palabra con quienes le obedecen, con quienes le buscan. No necesitamos hacer cosas más allá de eso. No necesitamos, como dice, subir al cielo y hacer cosas sobrehumanas. Simplemente necesitamos ser personas obedientes, personas que quieren buscar a Dios, adorarlo en espíritu y en verdad. Y como dicen algunos hermanos en Cristo, sin interés alguno, porque los hijos del diablo se congregan en iglesias que ellos llaman cristianas. Los hijos del diablo buscan a Dios porque les dé algo y pues uno nunca sabe, hasta podemos estar al lado de personas que creen que son hijas de Dios, pero en realidad son hijas del diablo. Y bueno, nosotros sabemos que por sus frutos conocerán a esta gente. Solo hay que recordar, si sus frutos son dañinos o si ellos muestran que tienen mucha piedad, pero en determinadas situaciones esa piedad
se les olvida o se les pierde o se les cae, o como se diga, bueno, pues entonces esto nos da a entender que no son hijos de Dios en realidad y solamente son hijos de Dios a conveniencia. Todo esto lo tenemos que seguir contemplando cuando queramos hacer las cosas bien en el sentido de seguir a Dios, no caer en ninguno de estos errores, no hacer cosas dañinas o que vayan más allá de lo que Dios ha solicitado de nosotros. Dios no quiere nuestro dinero, Dios quiere nuestro corazón, Dios quiere que nos enfoquemos a Él, que así como se le dedica 2, 3 horas a Netflix, a cualquier sistema de entretenimiento, le demos esa dedicación a Dios mismo y no estar tampoco de alguna manera haciendo este tipo de cosas que nos vinculan con el pecado. Tenemos que dejar esos pecados, tenemos que aceptar que somos pecadores, que solo Cristo es el camino, es la verdad, es la vida para llegar a la salvación, que la salvación proviene de Dios mismo y de acuerdo a su voluntad, pero pues no sabemos si tarde o temprano Dios se apiada en ese sentido de nosotros como se apiada de muchos otros cada día, hasta de los que no son sus hijos se apiada en gran medida. Y bueno, pues todo esto es importante, reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador, aceptar nuestros pecados, dejar a un lado toda esa vida pecaminosa, esa vida que no nos ha llevado a ningún lado realmente en este tiempo. Y bueno, pues tratar de hacer todo buscándolo a Él. Vamos a hablar para comenzar. Padre bendito, muchas gracias por un día más, por una semana más que nos estás brindando de vida, por permitirnos conocerte también a muchos. Te damos muchas gracias porque estamos en este camino que nos has colocado y este gozo y esta paz que sentimos pese a que también nosotros tenemos pruebas, tribulaciones y tenemos diferentes tipos de batallas. Es mucho mejor estar contigo que estar fuera de tu cuidado, fuera de tu mano. Asimismo, David hizo referencia a esto, que lo que sea bueno, sea malo, pero que sea en tus manos, es siempre justo, y tú eres justo todo el tiempo. Gracias por esa justicia, y te ruego que sigas teniendo misericordia de nosotros, que esta palabra llegue a muchos corazones, que sea edificante, y que me uses para servir, para servirte a ti y transmitir a muchas personas el contenido correcto de la misma. Muchas gracias por todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a Marcos capítulo 11. Tiene varios versículos, Marcos capítulo 11, con un gran contenido, pero vamos a enfocarnos en algunos, tanto de Cristo como las enseñanzas que tenemos que seguir.
Esto es muy importante porque Cristo es nuestro Salvador, pero también ha hecho, dentro del paso que ha tenido por este planeta como ser humano, y Dios también, al mismo tiempo, dejó muchas enseñanzas que incluso han ayudado para salvar una gran cantidad de vidas, para salvar almas. O sea, dio consejos prácticos para la vida y consejos para más allá de la misma vida, para la parte espiritual. Por ejemplo, muy importante aquí, Cristo dio consejos para salvar a muchos cuando Jerusalén fue invadida. Muchos pensamos que pueden ser profecías, pero fueron, sí, en parte sí, pero no son proyectadas a gran tiempo. ¿Qué quiere decir esto? No son profecías apocalípticas necesariamente, sino que son profecías que a lo largo de la historia se han ido cumpliendo también para demostrar que pues Cristo salva, incluso en estos casos hasta la vida misma, la vida humana, esta vida que tenemos por el paso en este mismo mundo. Y entonces, reconociendo en Marcos capítulo 11 la humildad que Cristo tiene y que no quiso demostrar algo mucho más ostentoso que los reyes demostraban, bueno, pues, por ejemplo, aquí tenemos en el número 2, versículo 2, capítulo 11 de Marcos, y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Este tipo de acciones demuestran que no es una necesidad, vaya, de hacer entradas ostentosas. Es el Rey de Reyes y sin embargo se porta con la mayor humildad posible. Nunca quiso sobajar o someter a las personas en el sentido inadecuado bíblico. Me refiero a que Dios mismo siempre, perdón, a que Cristo, bueno, Dios Cristo tiene siempre esa humildad, si es el Rey, si es Dios, si es Cristo el Salvador, pero nunca se vanaglorió de ello, no se quiso poner en un mayor término demostrando esa humildad que tiene. Y en este caso fue la entrada que tuvo bueno, sobre un burro. Muchas veces tenemos que los reyes quieren entrar en caballos, quieren entrar en diferentes cosas en nuestros tiempos, helicópteros, tanques de guerra, limusinas, bueno, muchas cosas que representan eso. Y ni se diga, por ejemplo, en el caso de los políticos, llenos de guardaespaldas por todos lados, no se puede acercar nadie, porque, pues sí, algunos temen por algo que hayan hecho mal y otras personas simplemente temen por los ataques que los mismos adversarios de la política puedan lanzarles incluso de una manera camuflada sin saber que fueron estos adversarios los responsables. Pero sin embargo, ahí se nota mucho la indisposición que se tiene para estar interactuando, pero Cristo mismo siempre estuvo en contacto con todas las personas que le estaban siguiendo, y esto también es una lección muy importante de que
pues si el Rey de Reyes y Señor de Señores hizo esto, ¿por qué nosotros no tenemos, bueno, por qué tenemos que dar entrada de que somos unas personas, pues incluso intocables o más valiosas? Esto es muy importante retomarlo por lo mismo, y es una lección de humildad que nos puede edificar en gran medida. Entonces en el 7 dice que trajeron este burro con Jesús y pusieron sus mantos, se sentó sobre él. De esta manera, como digo, hizo su entrada. Tendían ramas en el camino a las personas para que se fuera abriendo paso. Y bueno, pues esta es una entrada con humildad, una entrada triunfal. Nosotros, porque nos vaya bien en el trabajo, ya sentimos que podemos llegar a ser más que los demás, que merecemos más o pues cualquier cosa. Simplemente, pues esto de la política es muy difícil porque se trata de apariencias, se trata de alianzas, se trata muchas veces de cosas vanas o de cosas falsas que no edifican. Pero como digo, tenemos al mayor gobernante de todos demostrando la humildad y tenemos que acatarla de esta manera porque pues siempre estamos recordando somos seres humanos y como en lo personal pienso tenemos las mismas necesidades, tenemos las mismas debilidades que la persona con más dinero en el mundo, que la persona con un mayor rango en el país, por ejemplo. Tenemos pues prácticamente las mismas cosas que nos identifican como parte de la humanidad. Así que si estamos en esa igualdad de condiciones no tenemos que perder ese piso, no tenemos que perder este tipo de forma de dirigirnos y siempre tener humildad en cualquier ámbito en el que nos encontremos, en el que Dios nos coloque. Y entonces 9. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. No se necesita de mucho, como digo, para demostrar que estamos enfocándonos a obedecer a Dios. Como digo y como lo mencioné hace algunos minutos, siempre pensamos que tenemos que hacer cosas imposibles, cosas increíbles. Esos falsos maestros, como aquí dice la palabra, ponen cargas que ellos mismos nunca cargarían. Por ejemplo, esto de dar grandes cantidades de dinero que engañan, bueno, los falsos maestros engañan a los creyentes de ellos, no de Dios, que los engañan de una manera pues suficiente como para que suelten todo su dinero. Incluso hemos tenido casos tan extremos que venden cosas para los mismos pastores, para los mismos apóstoles o como se les diga, y pues venden sus casas, venden su patrimonio y ahí está. O en otros casos peores señala un falso maestro que el apocalipsis está cerca o que el final más bien, porque apocalipsis significa revelación, que el final se acerca y hay que vender todo, darlo a la iglesia, o sea, al pastor, y con eso pues esperar a Cristo con ánimo, con mucha emoción. Pero resulta que después de esto el fin no llegó como dicen y
Esto nos ocasiona pues gente que ha perdido sus casas, gente que ha perdido incluso hasta sus trabajos porque renuncian a cosas que pues ellos ya pensaban que tenían que hacer, a ese método de vida, a la forma de trabajar. Y entonces este tipo de cosas son muy difíciles de tomar en cuenta, de seguir. Y bueno, pues no solo se trata de acabar con los patrimonios, estos falsos maestros también intentan acabar con las almas de las personas porque las someten al engaño, porque las están encaminando al mismo infierno, les están abriendo un espacio ahí entre comillas, por así decirlo, para, pues, para que caigan junto con ellos. Muy pocos falsos maestros o defensores de doctrinas falsas han demostrado pues que se arrepienten de sustentarlas o de haberlas seguido anteriormente, de haber hecho algo malo. Por ejemplo, el mismo Pablo, que pues tuvo ahí una intervención de Cristo, preguntando Cristo mismo, ¿por qué me persigues? Cuando persiguen a sus hijos, a los hijos de Dios, es prácticamente como atacar a Cristo. Y entonces de esta manera empezó a tener más claridad en lo que se tenía que hacer, y tenemos una gran cantidad de libros bíblicos que han sido escritos por mano de Pablo, por inspiración del Espíritu Santo en Pablo, y por mano de algunas personas que estuvieran ahí escribiendo lo lo que salía. Y bueno, pues esa es otra parte muy importante. Y entonces, 14. Tenemos también aquí la parte de la higuera, y nosotros como hijos de Dios tenemos siempre que estar buscando dar fruto. Tenemos que trabajar para Dios y que Dios nos use para arrebatar a más personas de ese fuego del infierno que les está esperando. Y no me refiero a fuego en sentido literal, sino refiriéndome al juicio y al castigo infernal que les pudiera aguardar. Entonces Jesús dijo a la higuera en el 14: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿No está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Y aquí regresamos a lo mismo antes de ver el desenlace de la higuera. Muchas veces las iglesias son centros de comercialización. No me refiero necesariamente a que estén vendiendo cosas como tal, pero sí comercializan, por ejemplo, la salvación. Y bueno, pues los romanistas, ya nos habíamos quedado en los romanistas que hacían eso, pero de repente llegamos a ver que también los cristianos lo practican. Y como siempre he contado esta historia a un familiar que está en una iglesia de falsa doctrina, se me acercó y me dijo que me pusiera.
a cuenta con el pastor con los diezmos que ya no había dado porque pues era mejor eso que perderme. Eso quiere decir que están enseñando que el que no diezma va al infierno. Y bueno, pues tenemos que evitar este tipo de enseñanzas que solamente siembran el pánico, acaban con el trabajo arduo de las personas, con esa pues con esa necesidad que tienen, acaban haciendo más grande. Todo eso es muy importante retomarlo y bueno, pues de esta manera no se pueden hacer las cosas, hay que abrir los ojos y mostrar que pues nosotros somos personas que tienen, por ejemplo, ese discernimiento, ese ánimo de seguir profundizando en la palabra. Muchas personas son engañadas porque no leen, porque no tienen ese discernimiento, como he dicho, se dejan guiar por múltiples doctrinas, aunque sean contrarias unas con las otras, no huyen de esas iglesias de falsa doctrina, aunque sepan que hay algo malo. Hay padres de familia, por ejemplo, que tienen mucha autoridad o son muy autoritarios con su esposa, con sus hijos, y simplemente esto lo difunden para seguir yendo a este tipo de lugares donde se consideran sinagogas de Satanás. Y no se trata tampoco de ejercer la fuerza sobre la salvación. Yo conozco, por ejemplo, personas que son muy, ¿cómo podríamos decirlo? Son muy autoritarias, pero solamente para lo malo en este caso. Familias que son obligadas a ir a los lugares de falsa doctrina por medio de la presión de los padres mismos y, y una violencia que muchas veces va oculta, pero sin embargo ahí está. Tenemos que evitar este tipo de doctrinas, como lo sigo diciendo, y repito nuevamente, Dios no quiere nuestro dinero, Dios quiere nuestro corazón, y no solo el corazón, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, nuestras fuerzas, todo, todo. Y va a decir uno, ¿y cuándo trabajo? ¿Y cuándo hago tal cosa? Hay que recordar que si no estás haciendo algo para Dios expresamente, hazlo como si fuera para Dios. Entonces, si tú trabajas, por ejemplo, en vigilar un centro comercial, por ejemplo, haz como si ese espacio fuera Dios mismo quien lo está encomendando, porque realmente es de esa manera. Dios te ha asignado a realizar algún trabajo, algún puesto, a las autoridades, por ejemplo. Dios tenemos bíblicamente que las ha colocado y quien resiste a esas autoridades está resistiendo a la voluntad de Dios mismo porque Él las colocó de esa manera. En este pequeño paréntesis de las autoridades hay que recordar que pues muchas historias de rebeliones siempre acaban mal. Siempre el rebelde acaba muerto, pero pues la realidad y el mundo nos enseña que ser rebelde es lo de hoy, que ser rebelde está bien, que tenemos que alzar la voz y luchar contra la opresión del gobierno, de las autoridades, y realmente pues simplemente más bien están provocando a las mismas autoridades para que reciban un castigo. Dentro de aquí de la independencia de México tenemos a los héroes de la independencia que han muerto trágicamente de esta forma. Y sí, se tiene la independencia y todo, pero bueno, pues consideraría que hay otras formas más inteligentes y menos violentas de lograr este tipo de inteligencia, como por ejemplo luchar por
por tener un puesto importante en el gobierno y hacer presión para solicitar este tipo de cuestiones, que muchas veces suena más fácil de lo que es, pero lo que quiero señalar aquí es que hay varios caminos de hacer las cosas. 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que ha hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Aquí muy importante, tenemos que trabajar en lo que Dios nos ha encomendado. Evitemos que Dios un día nos diga que, pues, qué estamos haciendo, de qué manera lo estamos haciendo. Realmente estamos predicando el Evangelio, realmente estamos compartiendo su palabra, estamos orando por las personas que no quieren seguir a Cristo, que no quieren ni siquiera saber de Cristo. Estamos hablando con las personas que están confundidas y no saben cómo seguir a Cristo. Porque sí, hay algo muy triste. Hay gente que tiene problemas y sí, hay veces que lo hacemos de esa manera dañina, pero bueno, y me refiero a dañina en que no debe ser así. Muchas veces por los problemas que tenemos decidimos seguir a Dios. Así también me pasó, así me incluyo. Esto es una situación que demuestra interés, pero poco a poco Dios fue en mí puliendo este tipo de cuestiones y claro, todavía me falta muchísimo, pero sin embargo, esa parte del interés, doy gracias a Dios porque lo ha estado trabajando en gran medida. Y entonces muchas veces por problemas vamos a buscar a Dios, gente que tiene problemas muy graves en cualquier sentido, económico, en el sentido de la salud, por ejemplo, en el sentido, pues incluso de la integridad física, gente que, pues que ha sido amenazada, todos estos tipos de cuestiones, pero pues Dios mismo también en su gran voluntad puede crear este tipo de situaciones para que nosotros volteemos a ver hacia Él. Pero imagínense una persona con tantos problemas que tiene a su familia también sumida en esos problemas por el pecado, por diferentes cosas, y diga voy a buscar a Dios, pero lo primero que se encuentra es un lugar de falsa doctrina. Y con esas fuerzas de seguir a Dios con todo su corazón, las aplica en ese lugar de falsa doctrina para hacer las cosas que ahí le dicen con todo su corazón. Obviamente es más triste porque tarde o temprano se va a dar cuenta que eso no era lo que estaba buscando o que Dios no estaba ahí. Entonces, por eso es muy importante que nosotros, cuando vemos personas que están titubeando, que tienen esa debilidad o que no saben qué hacer o están desesperadas, impulsar la obra en Dios, orar por ellos, conversar con ellos, quitarnos ese miedo porque también la cobardía no nos lleva a ningún lado y tenemos que ser una higuera que lleve fruto, no una higuera sin fruto por lo mismo. Y entonces dice el 24, por tanto les digo que todo lo que pidiereis orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará sus ofensas. ¿Qué tanto se ha perdonado? ¿Qué tanto has perdonado que te hayan dicho algo, que te hayan hecho algo de esa magnitud? Muchas veces nuestro orgullo nos impulsa a hacer más grandes los problemas de lo que son,
Hay veces que las personas nos hacen algo, pero nuestra carnalidad nos hace aumentarlo, nuestra mente lo hace ver todavía como si fuera más grave y buscando la venganza. Hay que evitar ese tipo de búsquedas de venganza, ese tipo de búsquedas que se enfocan más que nada a causar daño. Hay que evitar todo ese tipo de cuestiones que simplemente logran este tipo de dificultades que nos llevan a rebeldía, a causar daño. Hay que recordar que la venganza es de Dios. Muchas veces tenemos que recordar de esa manera y no tenemos que ser artífices de hacer daño a otras personas. Hay que evitar hacer este tipo de daño y estas situaciones, bueno, Dios las va a ir trabajando, pero de lo que yo estoy seguro y de acuerdo a mi experiencia es que podemos estar pasando mal, pero no, ese mal no es tan fuerte como las personas que están en el mundo, las personas que están sin Dios, como quienes son hijos del diablo. Este tipo de males no llegan a ese extremo. Así que, bueno, pues es una parte que hay que agradecerle a Dios porque podemos estar en situaciones difíciles, pero no más allá de lo que comprende esa parte del amor de Dios para nosotros y en caso de que en su voluntad se defina que es así, situaciones muy fuertes, bueno, pues hay que recordar que su voluntad es buena, agradable, perfecta y que hay algo bueno después de todo esto. Y por último, hay que recordar cómo Jesús enfrentó a los fariseos varias veces, aunque querían matarle. Hay veces que huía, hay veces que salía corriendo en este sentido, que se escondía de los que le perseguían, pero sin embargo cuando se trataba de dar la palabra o de decirles sus cosas a los mismos fariseos, él estaba allí señalando esas fallas que ellos tenían, estaban siempre siendo confrontados por él y Cristo nunca pensó pues ahí que ellos hagan lo que quieran, de todas maneras se van a perder. No, él nunca pensó esas cosas. Él siempre les dijo lo que les tenía que decir, siempre confrontó con la palabra como tenía que ser y siempre tuvo ese valor. Y le dijeron en el 28, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero también al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y bueno, pues esta parte de Judá que nunca reconoció a Cristo, siempre siguen pensando que pues que el regreso del Mesías, según ellos, va a ser alguien poderoso, alguien guerrero que va a someter a las naciones y que va a ponerlos muy en alto, porque hay que recordar que últimamente Israel se ha estado pues distinguiendo
por la guerra, por la expansión territorial, por los ataques que ha tenido, y me refiero a la nación étnica, pero hay que recordar que la nación, el Israel espiritual, es quien va a estar con Dios en el momento que Cristo venga. Así que hay que también tener esa mentalidad de confrontar de manera inteligente. No se trata de pelear por pelear, de causar daño por hacerlo. No se trata de eso, se trata de buscar con la palabra correcta, aprender, bueno, primeramente aprender lo que más podamos de la palabra de Dios, el significado correcto, encontrarlo, definirlo correctamente y luego con esa palabra armarnos para debatir de una manera pacífica y de una manera que pues ese espíritu de mansedumbre se manifiesta en nosotros para dar testimonio, así como Pablo predicó en lugares donde la gente era totalmente pagana y muchos se burlaban de él. Así también podemos distinguir que en esas predicaciones que hizo hubo algunas personas, no muchas a veces, que decidían creer y seguir a Cristo por medio de esta palabra que Pablo había difundido en ese tipo de debates. Y bueno, pues vamos a orar, a hacerlo siempre con agradecimiento y pedir para que Dios nos dé herramientas para servir. Muchas gracias, Padre, por un día más de compartir tu palabra, por una palabra amena y esas lecciones que también Cristo ha dejado para salvar vidas y para salvar a las personas por medio de la gracia. Estas lecciones que nos encaminan también para los galardones en el momento del juicio, estas lecciones que nos hacen ser testimonio para las personas que son débiles en la fe o aquellos que no creen. Muchas gracias, Padre, te sigo pidiendo siempre que nos des sabiduría para servirte y hacerlo como tú estás solicitando que lo hagamos, no hacerlo a nuestra manera, sino a tu manera, hacerlo con valentía, hacerlo con sabiduría, hacerlo de una manera adecuada que sirva para que nos uses en la salvación de muchas otras personas que no la han alcanzado. Te ruego que grabes todo esto en nuestros corazones, que quienes tienen corazones de piedra los vuelvas corazones de carne y tu palabra quede escrita en sus corazones, en sus mentes, y seas nuestro Dios y seamos tu pueblo. Bendice los hogares, restaura a las familias que por diferentes motivos se han separado, restaura la salud de las personas, bendice los trabajos, la economía, pero primeramente que te busquen a ti, porque de nada sirve que la gente la sanes y que piense que es por ellos, que piense que es por cosas sobrenaturales, por brujería, por rituales. No edifica eso. Que te busquen primero y que sea de una manera edificante, que te den la gloria y la honra y nosotros también enséñanos a hacerlo solo a ti, alabanza, la adoración y reconocer que solo tú eres poderoso y solo tú eres Dios. Gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Tengan buena noche.